URSS son las siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mundialmente conocida solo como la Unión Soviética. Esta inició un 30 de diciembre de 1922, después de que se diera uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la cual fue la Revolución Rusa, que acabó con la monarquía que gobernaba desde el siglo XVI. Así es como se dio paso a la instauración de la Unión Soviética, superpotencia que duró un total de 74 años y cubrió el territorio continental de Europa y Asia. Estuvo conformada por 15 repúblicas, entre ellas estaban Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia y Letonia, y el gobierno se situaba en la capital Moscú. Desde sus inicios, la URSS buscó reestructurar la economía y la política para mejorar las condiciones sociales de su población, la cual era de más de 293 millones de habitantes, y también buscaban armarse militarmente, mejorar las relaciones entre los estados y nacionalidades e incitar a países a establecer el comunismo. Luego de la aprobación de una nueva constitución en 1924, se establecieron las bases fundamentales del Estado. El poder legislativo fue nombrado Soviet Supremo y estaba liderado por el llamado presidente del Presidium del Soviet Supremo. Este estaba formado por dos cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. Los miembros eran elegidos de acuerdo con los principios de la democracia socialista, de forma universal, igualitaria, directa y secreta. Las sesiones conjuntas de ambas cámaras eran presididas por ambos presidentes, alternándose. El Soviet de la Unión ejercía las tareas propias de un parlamento y representaba los intereses de todas las personas de la Unión Soviética, sin tener en cuenta su nacionalidad. La Cámara estaba compuesta por aproximadamente 790 representantes. El Soviet de las Nacionalidades estaba formado por 625 diputados. Estos estaban repartidos en una cantidad específica según la ley, dependiendo de si era una república, comunidad o área autónoma. El Soviet Supremo estuvo facultado para hacer frente a todos los asuntos acontecidos en la jurisdicción de la Unión Soviética, como la admisión de nuevas repúblicas, la aprobación de planes quinquenales, la creación del presupuesto de Estado, etc. El poder ejecutivo lo obtuvo el Consejo de Ministros, en un inicio llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, que era liderado por el presidente del Consejo de Ministros. Otra fuente de poder parlamentario era el Congreso de los Soviets, una reunión anual de los delegados y antecesores del Partido Comunista de la Unión Soviética, único partido político legal de la URSS. Teóricamente el Congreso era la máxima instancia partidaria, donde se establecía el programa político y las decisiones más trascendentales. Su base era el centralismo democrático, pues exigía una subordinación de los órganos superiores, por lo que este Congreso era quien realmente mantenía el control total dentro del Soviet Supremo. Vladimir Ilich Lenin fue un político revolucionario considerado el primer y principal dirigente de la URSS, que lideró la Revolución de Octubre y presidió el Consejo de Comisarios del Pueblo. Es así que tras su muerte en 1924 se desencadena una dura lucha por el poder. Los principales antagonistas que participaron de esta lucha fueron León Trotsky, político y militar, organizador de la Revolución y el Ejército Rojo, que permitió a los bolcheviques tomar el poder, y Joseph Stalin, político y dictador, secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Gracias al control sobre el partido y al apoyo de la mayoría de los miembros, Stalin logró ser nombrado presidente del Consejo de Ministros, y así llegó a consolidar su poder. Durante su tiempo en el poder, Stalin acabó con todas las formas de oposición de izquierda, es decir, todas las ideas políticas de Trotsky, al cual expulsó del partido y lo exilió. Trotsky muere en 1940 asesinado en México por un agente soviético. La URSS participó tanto en la derrota de la Alemania nazi como del Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial, siendo el país que más mayores bajas tuvo durante el conflicto, alrededor de 25 millones de muertos entre civiles, casi 18 millones, y entre militares casi 9 millones.
Tras la Segunda Guerra Mundial quedaron la URSS y los Estados Unidos como las grandes potencias mundiales, tras el desplome de una Europa devastada. Así es como se dio inicio a una lucha por la dominación ideológica del mundo entre estas dos potencias, cada una defendiendo su modelo, el capitalismo occidental versus el comunismo soviético. Este conflicto fue muy prolongado y muy particular, ya que ninguno de los dos países se agredió directamente, pero libraron sus batallas a través de terceros países, financiando dictaduras, insurgencias, guerras civiles y revoluciones a lo largo del tercer mundo, sobre todo en Asia y América Latina. Además, la URSS y los Estados Unidos compitieron en materia tecnológica, cultural y armamentista. Lo positivo de esta competencia es que se creó la tecnología computacional, que es la clave para el mundo de hoy, y se lograron realizar los viajes espaciales. En un periodo de crisis económica e inestabilidad política que inició la desaparición de países socialistas, dentro de los cuales se encontraba la Unión Soviética. Dicho acontecimiento empezó en 1985 tras la muerte de Konstantin Chernenko y la llegada de Mikhail Gorbachev al poder como nuevo jefe de Estado. Gorbachev era reformista y asumió el mandato de la Unión Soviética en un momento decisivo. Durante su gobierno intentó implantar una serie de reformas, siendo las más importantes Perestroika y Glasnost, que buscaban introducir un mercado libre limitado, la descentralización de la economía y reajustar la política. Estas no funcionaron debido a que el sistema económico estaba paralizado y a que el nuevo sistema constitucional fue percibido por la población como uno con ausencia de autoridad, por lo que el sistema colapsó. Como consecuencia, en 1991, en el gobierno de Boris Yeltsin, se produjo un golpe de Estado por parte de los conservadores que puso un punto final a la Unión Soviética, disolviéndola en 15 repúblicas independientes.